Ahí estamos. Buenos días, ¿cómo se encuentran todos el día de hoy? Aquí ando con este equipo nuevo. Bueno, probando ahí. Los niños que están presentes, que tienen maestro, por lo menos sé que los más pequeños tienen maestro porque mi esposa está dispuesta a dar la clase a los niños más pequeños, los que pueden ir, ahí pueden recibir la clase. Pues el día de hoy tenía un deseo de compartir. Bueno, estoy pidiendo la gracia de Dios esta mañana porque hay temas que uno quiere compartir y no tiene dudas de qué exactamente es lo que van a recibir, el pueblo va a recibir de la palabra, del que está dando la palabra. Y hay mucho que se puede abarcar, hay muchos temas, y ese tema en especial no hay manera de cubrir, abarcar todo. Siento yo que los puntos que quiero tratar el día de hoy son los puntos necesarios para tratar ahorita en estos tiempos. El tema del día de hoy se llama Dios de lo imposible. Rápido vamos a pensar, sabemos el concepto que abarca en general es que Dios es Dios de todo. Para Él nada es imposible. Y quiero que me acompañen, que estén conmigo, que comprendan el deseo del mensaje que quiero compartir el día de hoy y que tomen en cuenta qué es lo que tienen que tomar ustedes o yo como persona individual. Porque eso es lo que quiero que lleguemos a enfocarnos el día de hoy al terminar esa enseñanza. Me acompañan en oración. Perdón. Padre, te damos gracias por esa mañana. Este grupo de personas que están aquí, Señor, es tu iglesia. Nosotros somos una iglesia y queremos ser ese cuerpo que reconocemos que has puesto a tu Hijo como cabeza, Señor. Y queremos ser esos siervos, esos súbditos de tu reino y queremos poder cumplir con tu palabra, con tu llamado y que podamos ser obedientes a lo que tú nos has llamado. Guíanos, Señor, para que podamos recibir de tu palabra y que podamos aplicar y creer en nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues voy a comenzar con lo que creo que es lo más obvio. Dios de lo imposible puse en la escritura Marcos 9:23. Jesús le dijo, hablando a sus discípulos, si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Ahí está, siempre está la condición. Todos podemos reconocer que hay un Dios que hace lo imposible, pero tenemos que tener fe, tenemos que creer. La palabra imposible aparece en la Biblia no sé cuántas veces, no quise llevar una cuenta y después equivocarme. Pero yo quiero que tomen en cuenta que la mayoría de las referencias tiene que ser de acuerdo al hombre y no de acuerdo al carácter de Dios. Porque para Dios nada es imposible. Solo quise poner unas escrituras de apoyo. Mateo 17:20, nada será imposible. Mateo 19:26, para los hombres esto es imposible. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Marcos 10:27, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Lucas 1:37, para Dios nada será imposible. Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, siempre hacemos la comparación que el hombre va a ver las cosas de manera imposible cuando es algo que se dan cuenta que en sus propias fuerzas no lo puede hacer. Pero Dios, quien creó los cielos y la tierra solo con su voz, no tiene nada que lo puede limitar. La siguiente diapositiva dice, dos más para hacer la aclaración. Hebreos 6:18 nos dice que es imposible que Dios mienta. O sea, si hablamos de una imposibilidad, no estamos hablando de algo que es de la pureza de Dios. Él no puede mentir. Y Hebreos 11:6 dice, o agrega que sin fe es imposible para nosotros agradarle. Obviamente, en respaldo de lo que acabamos de leer en Marcos, Jesús dice, es posible, pero para que quien cree. O sea que demuestra lo importante que es poner nuestras imposibilidades en las manos de Dios. Así como Él partió el mar para Israel, revirtió los eventos en Esther,
resucitó a Jesús de entre los muertos, convirtió a Saulo de Tarso, que fue uno de los puntos que mencionó Gustavo, un hombre que era aferrado a sus creencias de fariseo y que hizo unos estragos para los cristianos. Y Dios lo cambió y ahora reconocemos todo lo que él ha escrito que demuestra que él es un siervo de Dios. Dios es capaz de revertir esos problemas que parecen irreversibles. Vamos a usar el ejemplo de un personaje bíblico de la cual nosotros podemos ver a través de esa imagen. Obviamente conocemos la historia de Abraham. Dios le habló y le dijo que iba a tener una descendencia que no se iba a poder contar. Por eso está esa imagen, está viendo las estrellas, que es incontable. Nuestro Padre Celestial comienza con lo imposible y luego lo convierte en realidad. En el ejemplo, en ese caso de Abraham. Dios encontró a Abraham que estaba metido en paganismo, estaba metido, alejado en un entorno que no querían reconocer a un Dios único, en Ur de los Caldeos. En ese entonces ya tenía 75 años y sin hijos. Es bonito contar una historia y poder hacer una relación de pensar que hoy en día, bueno, quizá no hoy en día, pero antes, tiempos atrás, los papás ya tenían hijos a los 25, 30 años, y cuando hablamos de personas de 50 años, casi es difícil pensar que es un papá si tiene un niño pequeño. Pero Dios prometió a esa persona que tendría tantos descendientes, serían las estrellas del cielo o el polvo de la tierra, no se podría contar. Entonces, el ejemplo que quiero tomar un momento es el enfoque de Abraham. El punto 1 el punto I latina es la promesa de Abraham. Era una promesa increíble para ese anciano. No podemos culparle a él si él no lo creía. Así que Dios repitió la promesa muchas veces a lo largo de esos años. Cada vez añadió un poco más de detalle. Primero fue así, global, general. Haré de tu descendencia una gran nación. Luego, algo muy específico. Tendrás un hijo. Luego Dios añadió promesas relativas a la nación. A tus descendientes le daré la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. O sea, ella quería pintar una imagen donde ya sabemos que hay un punto geográfico de la cual una gran nación se podría percibir en la mente de las personas en ese entonces. Por último, Dios hizo ese pacto con Abraham en el cual hacía la promesa de cumplir todo lo que había prometido. Sabemos que cuando hablamos del pacto, sabemos que es un pacto, pero en ese pacto participaron varias personas para seguir de manera global, y por eso quiero solo tocar el punto de Abraham para que podamos ver un punto. Estamos hablando de un personaje que ya en ese momento, ya cumpliendo 99 años, pasado de 24 años de que tenía 75 y llegar a 99 años. No quise entrar en mucho detalle. Sabemos que tuvo a Ismael a través de Agar, y sabemos que es porque Abraham quería ayudar a Dios en la promesa y de la manera equivocada. Entonces, Abraham está tratando de cumplir la promesa a su manera y piensa de que Dios ya se le olvidó. Y en ese momento de desesperación, Dios se dirige de nuevo a Abraham con más detalles. Esos 4 puntos son: tu nombre se llamará Abraham, padre de muchos pueblos. Punto 2, de ti saldrán muchos reyes y naciones. Punto 3, haré un pacto eterno con tu descendencia. Punto 4, daré toda la tierra de Canaán a tus descendientes. Él ya entra en otros detalles, confirmando con Abraham de que se va a cumplir esa promesa, pero no de la manera que él pensaba que lo iba a hacer. Ahora, el siguiente punto. Sabemos, como ya se nos está enseñando, cuando hay precedentes de algo, tenemos que creer en la palabra de Dios, pero en ese caso Abraham no tenía precedentes, así que no podía creer esa afirmación tan asombrosa. Y la respuesta es el nombre con que Dios se presenta a sí mismo. Yo soy el Señor Todopoderoso. En hebreo es El Shaddai. Obviamente el Shaddai, hay algunas palabras que dicen que es como el Dios de los montes, pero me gusta que una persona lo asemeja al Dios que mueve montañas. Era la forma que tenía Dios de decir a Abraham: ¿por qué te preocupas? Puedo hacer una montaña, puedo mover una montaña.
si quiero puedo darte un hijo cuando tengas 100 años. Me gusta el concepto de mover montañas porque hoy en día no vamos a poder percibir de una manera física cómo una montaña se transporta de un punto a otro y cómo temblaría la tierra y pobre las personas que viven ahí cerca de esa montaña, sería un gran temblor. Pero muchas veces hoy en día se habla de que las montañas en nuestras vidas son pruebas, tribulaciones, cosas tan grandes que cuando lo miramos hacia arriba no, no logramos percibir cómo nos podemos quitar de eso encima. Y porque lo estamos viendo con esos ojos físicos, no hay manera de comprender mover una montaña. Dios en su poder mueve montañas con solo su palabra. Y eso es lo bonito. Así que Abraham está con ese dilema y el siguiente punto dice, ¿crees que es difícil tener un hijo cuando tienes 100 años y tu mujer 90? Repetimos el nombre hebreo, su nombre es El Shaddai. Él puede hacer cosas que tú y yo no podemos ni imaginar ni percibir, mucho menos intentar. Es que no está en nuestras manos, no es nuestro poder. No somos nosotros que realizamos las obras. Todo es en las manos de Dios. El punto 2 es el signo del pacto. Una vez que Dios dio esa promesa increíble, le dijo a Abraham y a los otros hombres que hicieran algo especial. Les ordenó que se circuncidaran. Quiero tocar un poco más este punto que es muy importante. En Génesis 17:11, Dios lo llama la señal de un pacto o una alianza, dicen otras personas, y continúa dando condiciones con respecto a la circuncisión. Todos los descendientes varones deberían de ser circuncidados. 2. La circuncisión debía tener lugar al 8º día después del nacimiento. 3. Tanto los descendientes naturales como los esclavos extranjeros debían de ser circuncidados. 4. El que rehusara la circuncisión debía ser apartado del pueblo de Dios. Obviamente esa es la primera vez que se pide una condición de algo para cumplir una promesa. Y ahí viene la duda de todas las preguntas que podríamos hacernos al respecto. Yo pienso que dos merecen una atención especial. En primer lugar, ¿por qué pidió Dios esa señal en particular? La verdad es que no podemos decir que tenemos una respuesta clara, pero yo puse que es de suponer que podría haber pedido cualquier señal que quisiera y eligió algo como es la circuncisión. Y ese es un punto en el cual yo tengo que decir que concuerdo con muchas personas que la circuncisión por su naturaleza toca el núcleo mismo de lo que significa ser un hombre, varón. En esos momentos más íntimos y personales, a cada varón judío se le recordaría para siempre que era un hijo santo del pacto y que pertenecía a Dios. Puede que nadie más lo supiera, pero una vez circuncidado nunca podría olvidarlo. Es algo que un hombre judío, obviamente estamos hablando de acuerdo a en esos tiempos, perdón, lo iba a percibir y lo iba a recordar, y se iba a recordar a través de una señal como esa que tenía un pacto con Dios. Eso nos lleva a la segunda pregunta: ¿por qué eligió Dios una señal que solo se aplicaba a los hombres varones? Creo que la respuesta es que Dios le estaba recordando a Abraham que él era cabeza de su propia casa. Como tal, tenía que responder ante Dios por lo que sucediera en su propia familia. La circuncisión significaba aceptar su lugar como líder espiritual designado por Dios en su propia familia. Aquí pongo el ejemplo de que cuando uno va a una boda y el padre de familia va a entregar a la hija, es el quien habla y es el quien responde, es el que se pone de pie y hace después de que se casan, hace la presentación de manera social y habla en parte del nombre de la familia. Por lo tanto, el hombre circuncidado le decía a Dios: acepto el pacto que has hecho. Es similar a Josué 24:15 cuando dice, tenemos una idea expresada de una manera muy parecida. Josué exclama: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Es una manera de decir, cumpliremos ese pacto y yo me someto a tu voluntad, tú eres mi Dios. Ese punto solo lo menciono rápidamente. Hay 2 hijos, o sea, 2 promesas. Es interesante ver cómo respondió Abraham a esas promesas increíbles. La Biblia dice que se rió.
Y ahí está la escritura que cuando le dijo, vas a tener un hijo, y Abraham se rió, no lo podía creer y se dijo a sí mismo, le nacerá un hijo a un hombre de 100 años, tendrá Sara un hijo a los 90 años. Abraham tiene buenas razones para dudar de Dios, no tenía precedentes, al menos desde ese punto de vista estadístico. Porque si lo tratamos de pensar de manera humana de un hombre, y a cierta edad mucho más a una mujer, tener un hijo a una edad a una edad mucho mayor, ya no, los doctores dicen que no se debería considerar mucho. Y bueno, en ese caso, estamos viendo que Abraham no podía creer la promesa. Dios le responde con 4 afirmaciones. 1, te voy a dar un hijo y lo llamarás Isaac, que sabemos que es risa. 2, será el hijo que te he prometido. 3, bendeciré a Ismael y haré de él una gran nación. Pero 4, estableceré mi pacto con Isaac. O sea, lo que hiciste con Ismael no era el pacto. De todos modos voy a bendecir a Ismael y su descendencia, pero mi pacto es con Isaac. Luego añade otra frase importante. Isaac, que Sara te dará a luz el año que viene pronto. Bueno, yo lo estoy parafraseando un poco. Esa es una promesa muy específica. Después de 24 años de espera, desde que tenía los 75 a los 99, Dios ya lo ha fijado en un tiempo más próximo. Solo traten de imaginarse el cuadro de un hombre ya cumpliendo 100 años, o podemos decir en su centenario. Él va a estar ya atendiendo a un bebé. Si lo ponemos en tiempos más próximos, es como decir, ya va a estar pintando el cuarto de su niño o va a estar cambiando pañales. Yo no sé, yo tengo que admitir que yo a mis 50 ya me cuesta seguir el paso a mi hijo en actividades muy deportivas. Estoy tratando de imaginarme cómo Abraham a los 100 años, aunque también era un hombre muy trabajador, le iba a seguir el paso a un niño, y ya después de los 100 años es cosa seria. Pero quiero llegar a esto. Esta historia nos enseña que Dios nunca llega pronto ni tarde. Y tratar de imaginarnos que la promesa para Abraham estaba llegando a su tiempo. No era el tiempo de que él se estaba imaginando, no era que el hombre, a lo que el hombre creía el tiempo establecido, era el tiempo de Dios, pero él iba a cumplir su pacto. Así que Dios parece actuar a menudo según el principio de la cámara oculta. Yo creo que aquí había un programa que se llamaba la cámara indiscreta. En Estados Unidos era algo parecido. O sea, tú actuabas, tú hacías todo y de repente te grababan en cámara y te sorprendían con algún acto y te sorprendías, pero te decían, sonríe, estás en la cámara indiscreta, o algo así creo que era. El punto es esto, cuando menos te lo esperas y a menudo cuando has perdido la esperanza, Dios aparece justo a tiempo. Ese es el punto. Es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo del hombre, no es en lo que nosotros creemos que tiene que ser. Es como Dios lo dice. Obviamente hay algo muy importante que tengo que mencionar más adelante. Pero ese es el ejemplo con Abraham, es el ejemplo con muchas otras personas. Y aquí está ese punto que se cumple la promesa que Dios le dio. Pero quiero que miremos el siguiente punto, el acto de obediencia. Nuestra historia contiene un detalle final. Después de que Dios terminó de hablar y lo dejó, Abraham fue circuncidado. Versículo 23 específicamente dice que sucedió ese mismo día. Eso es obediencia instantánea. Luego circuncidó a Ismael y todos los demás hombres de su casa. ¿Qué es eso? Obediencia completa. Era la manera en que Abraham decía, Señor, creo que cada palabra que dices es verdad. Voy a creerla, aunque no la entienda. He aquí una prueba de fe de Abraham. Hace un momento se estaba riendo con incredulidad. Ahora está circuncidado para sellar su dedicación a Dios y a su palabra. Lo que Dios le mandó a hacer, él lo cumplió. Él lo hizo, fue obediente. Quizá no entendía una manera con el concepto general que significaba, pero él lo hizo porque Dios se lo mandó. ¿Qué significa eso para nosotros el día de hoy? Es el siguiente cuadro, hay una imagen con unas montañas.
estaba seguro cuál iba a encontrar, pero ese me pareció muy adecuado. Marcos 11, 22 y 24 es la escritura que respalda ese mensaje. Su nombre es el Shaddai, sigue siendo capaz de mover montañas para su pueblo. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, mediante la fe en Dios, podía mover montañas. No tengo esta escritura porque quiero enfocarme en otros más adelante. Obviamente Jesús le decía a sus discípulos, mediante la fe en Dios, se pueden mover montañas, como Dios decía a su pueblo en años anteriores. Yo soy Dios, no hay nada imposible para mí. Quiero poner el ejemplo de un personaje ya muchos años después, aunque todavía es parte de la historia. No desesperen si hoy se enfrentan a una montaña. Ese personaje se llama Hudson Taylor. Es la historia de un misionero inglés. Hudson Taylor fue un misionero que llevó la palabra de Dios, ¿a dónde? A la China. Estamos hablando de 1800. Con la mano de Dios pudo abrir puertas para que otros misioneros llegaran a enseñar la fe cristiana donde aún no había llegado. Para 1876 pudo llegar con otros misioneros, 52 según la historia, para llevar la palabra de Dios. Aprendió a hablar el mandarín, uno de los dialectos, y pudo traducir el Nuevo Testamento en uno de los dialectos, no sé seguro si era mandarín, pero donde servía como misionero. Quiero que se imaginen, estamos hablando de 1800, cuando todavía el transporte era por medio de barco, y se tenía que transportar y viajar a medio mundo, del occidente al oriente. Y estamos hablando de llegar a un lugar donde predominaba la creencia en Buda, el budismo, era lo que predominaba como religión en la mente de los chinos, para que un personaje llegara a llevar, entre comillas, una religión del occidente. Ahí sí podemos decir que era una de las cosas imposibles en ese tiempo, de que una nación, que ya sería un país entero, aceptaría algo en contra a lo que ellos ya creían. Sin embargo, Dios utilizó a ese personaje, a Hudson Taylor, de una manera muy grande, pero el punto aquí, en la siguiente página, dice: hubo un momento en su vida de Hudson Taylor que al sentir que no pudo seguir, recibió, yo puse ahí iluminación, es como decir, recibió la paz de Dios. Y él mencionó, el Señor conquistó mi incredulidad y me entregué a Dios por ese servicio. Era el llamado que él quería cumplir, tenía dificultades, llegó el momento en el cual Dios le dio esa iluminación. Y él le dijo a Dios, le dije que toda la responsabilidad en cuanto a los problemas y las consecuencias deben descansar en él. En cierta manera yo sé que él estaba tratando de decir, todo lo que yo quiero hacer por mis fuerzas y no lo voy a poder lograr, los voy a poner en tus manos, en las manos de Dios. Y como servidor era mi deber obedecer y seguirlo. Llegó al punto en el cual él ya no podía seguir adelante por sus propias fuerzas y tenía que ponerlo todo en las manos de Dios. Y Dios lo utilizó de una manera muy grande. Entre su ética y de trabajo y su confianza absoluta en Dios, a pesar de nunca solicitar fondos, porque para ese entonces se necesitaba ese apoyo económico, y él no lo solicitaba, pero obviamente hubieran ofrendas y hubieran personas que contribuyeron a apoyar esa obra. Su misión creció y prosperó, inspirando a miles de personas del occidente a abandonar las comodidades en las cuales ellos vivían, que obviamente eran unas comodidades, y me imagino que eran mucho mayores que tenía la China en ese entonces, para llevar el mensaje cristiano o el mensaje de Cristo al interior, a lo que era el desconocido interior de la China. No se conocía detalles, y de todos modos el llamado que sentía Hudson Taylor era llegar a presentar el evangelio del reino a un lugar que se tenía poco conocimiento. No había internet en ese entonces, era de llegar y ver qué pasaba. Pero Dios lo utilizó de una manera muy grande, y eso es lo interesante. Eso fue una tarea difícil.
No fue una tarea imposible. Fue una tarea difícil para los ojos de un hombre. ¿Por qué? Si Dios le guiaba, no existen esas imposibilidades. Así que las palabras de Hudson Taylor, hay que recordar que él lo mencionó. Él dice, o dijo mejor dicho, hay 3 frases en cualquier gran obra para Dios. Imposible, difícil, hecho. ¿Qué significa? Si Dios da una instrucción, Dios manda, ya no existen imposibilidades. El siguiente paso va a ser el del hombre. Dar ese paso quizá va a ser difícil. Pero al hacerlo, el siguiente paso es, ya se hizo, ya está hecho. Si yo digo, se cumple. Es posible que esa mañana nos podemos encontrar, alguien se puede encontrar en esa etapa en que está viendo una imposibilidad más adelante que tiene que encarar. Pero no se trata de mirar con los ojos del hombre. Si es así, no se deben rendir porque el nombre de Dios es el Shaddai y nada es imposible para Él. Punto 2. El llamado de Dios para ti a veces requerirá actos de obediencia que pueden parecer extraños, te pueden parecer extraños en ese momento. Es posible que Abraham se habría preguntado sobre la circuncisión porque Dios no le dio ninguna explicación. Según la palabra de Dios, no veo que Dios entrara en una discusión con Abraham. Yo quiero que se circuncidan porque eso va a significar esto y esto y esto. Solo dijo que es para cumplir su pacto, para cumplir la promesa. Por eso puse aquí un enunciado clave. Si Dios está al mando, podemos hacer lo difícil porque Él es el que realiza lo imposible. Pero yo quiero mencionar ese punto de la circuncisión. Punto 3. Todos necesitamos circuncidarnos hoy. La circuncisión que Dios requiere es la circuncisión del corazón. Eso ya lo sabemos. Romanos 2, 28, 29 enseña claramente, un hombre no es judío si solo lo es exteriormente, estamos escuchando a Pablo, ni la circuncisión es meramente exterior y física. No, un hombre es judío si lo es interiormente. La circuncisión es la circuncisión del corazón por el Espíritu, no por el código escrito. La alabanza de tal hombre no viene de los hombres, sino de Dios. Esa parte quizá va a sonar redundante, pero me gusta poder mencionarlo porque es bueno decir lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. La circuncisión, aunque era una marca física en el cuerpo, nunca fue en fin en sí misma. La marca física debía ir acompañada de un compromiso espiritual profundo con Dios. Cuando faltaba ese compromiso, la circuncisión pronto se degeneraba en ritualismo. Eso es lo que había sucedido a lo largo de los siglos, comenzando con los judíos, comenzando con los fariseos, comenzando con limitarse a algo físico. La circuncisión se había convertido en el símbolo supremo de la superioridad judía. Un hombre solo necesitaba ser circuncidado para asegurar su lugar en el cielo. Quizá es una exageración, no soy 100% seguro, pero yo sí creo que hay muchas personas que enseñan eso. En creencia judía, el hombre circuncidado ya está cumpliendo con el pacto de Dios. Es como decir, ya tengo asegurado mi entrada al cielo. Colosenses 2, versículos 11 y 12, versión Reina Valera, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vives. Y esa es obviamente el aspecto espiritual. No nos quedamos en el aspecto físico, nos quedamos en que se realiza ese acto, la cual es la circuncisión del corazón. Una aplicación moderna es, aunque algunos pueden considerar académica esta discusión, tiene una aplicación relevante para los miembros de las iglesias modernas. Estamos hablando de las cosas que
Tristemente todavía se siguen dando muchas iglesias evangélicas. Hay iglesias que observan el bautismo del mismo modo que los judíos consideran la circuncisión. Algunas iglesias incluso enseñan que el bautismo salva del pecado y es una manera de garantizar tu entrada al cielo. Se tiende a convertir en eso sí, ritual religioso que aleja a las personas de la fe salvadora de Jesús, que sabemos que la única entrada es por medio de Jesucristo, la salvación y la confesión. Por lo tanto, no se trata de que porque soy hijo de un pastor y que mi mamá es maestra de escuela dominical y que yo nací en una familia cristiana que tengo asegurada mi entrada al cielo. Yo sé que eso lo sabemos, pero es bueno recalcarlo. Es bueno darnos cuenta de que hay una responsabilidad personal de cada persona para llegar a presentarnos delante de Dios. Por lo tanto, el bautismo, la mesa del Señor, la membresía de la iglesia, el diezmo, orar 2 veces al día, que son solo unos ejemplos, no se deben tomar como esos ritos religiosos pensando que eso nos lleva a la salvación. Curiosamente, aunque la estamos aplicando a la salvación del alma, de igual manera se aplica a nuestro andar cristiano, que no vamos a caer nunca en someternos en hacer obras, como dice la palabra, no por obras, sino que sabemos que solo es por Jesús. Todo ritual religioso es inútil a menos que algo ya haya sucedido en nuestro corazón. Pero vamos a volver al punto anterior. El punto más grande, la circuncisión originalmente se suponía que significaba estoy dedicado a Dios. Cuando una persona estaba realmente dedicada tenía un significado legítimo. Cuando no lo estaba, se convertía en ese ritual que no es real. De la misma manera, el bautismo se supone que significa he entregado mi corazón a Jesucristo y Él es mi Salvador y Él es mi Señor. Cuando eso es cierto, entonces el paso de fe del bautismo sí es algo maravilloso y sí tiene propósito. No caer en ritos religiosos, sino en la aplicación. Quiero leer esa pequeña historia, solo es en apoyo a lo que estoy mencionando en ese momento. En uno de sus sermones, George Whitefield relata un extraño y aterrador sueño en el que un ángel lo transporta a las puertas del infierno. Cuando llegó, gritó al guardián de la puerta, ¿tienen algún metodista en el infierno? Oh sí, tenemos muchos metodistas aquí abajo. Él pregunta, ¿hay luteranos en el infierno? También hay muchos luteranos. ¿Y católicos? El infierno está lleno de católicos. ¿Hay bautistas en el infierno? Más de lo que podemos contar. ¿Hay presbiterianos? Por cientos. Con eso Whitefield se despidió tristemente del infierno. De repente se encontró transportado a las puertas del cielo donde se encontró con San Pedro. San Pedro, ¿tienen algún metodista en el cielo? No hay metodistas aquí arriba. ¿Hay católicos en el cielo? Lamento decir que ningún católico ha venido por aquí. ¿Presbiterianos? Tampoco hay presbiterianos. ¿Bautistas? Ni uno en todos los años que llevo aquí. ¿Algún luterano? No tenemos ninguno que responda a ese nombre. Finalmente, desesperado, Whitefield gritó, entonces, ¿a quién tienen en el cielo? Y la respuesta fue, cristianos, solo cristianos. Nosotros sabemos claramente, cristianos, creyente o seguidor de Cristo, aplicado correctamente, es un siervo de Dios, no por un título, no por obras santas. La escritura de que Señor, Señor, en tu nombre, y Jesús respondió, nunca os conocí, apártense de mí. Cristianos, pero solo hombres servidores de Dios. Por lo tanto, aquí viene la pregunta, ¿qué es posible? Hay una parte del cuerpo de Cristo que ha adoptado ese lema de movimiento secular de autoayuda. Si puedes concebirlo y creerlo, puedes lograrlo. Hay muchas iglesias que todavía están hablando de que te enfocas en algo específicamente y lo vas a recibir. Si puedes concebirte a ti mismo como un astronauta, un jugador de estrella de fútbol, un multimillonario, una persona que viaja alrededor del mundo porque está haciendo obras buenas, y creerlo con todo tu corazón, ¿es probable que logres ese objetivo? La respuesta para la mayoría de nosotros es no. Dios obra de maneras misteriosas que no sabemos, pero Él claramente quiere que aprendamos ese primer punto.
Nosotros somos siervos del Señor y nos hemos sometido a su señorío. No se trata de que yo me enfoque en lo que yo creo que necesito para poder cumplir con la tarea que Dios me está mandando. Él nos va a decir. Él solo pide que nosotros seamos obedientes. Ok, voy a poner el siguiente punto. Lo bueno de la escuela de nombrarlo y reclamarlo es que nos anima a no limitarnos a nosotros mismos ni a Dios. Quizá un poco exagerado, pero es una manera de decir que a veces nosotros nos ponemos ese bloque. Dios nos quiere llamar a realizar una tarea, pero rápido respondemos, no, no es posible. Nosotros nos limitamos. Lo malo con ese enfoque es que aplica mal las palabras de Jesús. Por ejemplo, las palabras de Jesús en Marcos 9:23, que ya se mencionó al inicio, todas las cosas son posibles para Dios. Palabras que Jesús habló la noche de su arresto en el jardín de Getsemaní. Marcos 14:35 y 36. Y quiero que nos enfoquemos en eso. Pongamos atención a lo que dice aquí. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esa copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí viene algo muy interesante. Creemos un Dios que todo lo puede. Nada es imposible para Él. Pero tenía una tarea muy especial. El Hijo de Dios vino a cumplir algo y tenía a Jesús como cordero para ser sacrificado. Y aquí viene el siguiente punto, y no puse la respuesta. La pregunta clave que muchos cristianos titubean hacerse, no la escribí. Quiero que escuchen esa pregunta. ¿Qué si el Padre hubiera respondido a Jesús y no hubiera ido a la cruz? ¿Qué hubiera significado eso? Jesús creía que era posible para él no ir a la cruz. También creía que era posible que Dios lo guardara de ese sufrimiento. Quiero que tomen en cuenta eso. Obviamente puse sin embargo, él fue a la cruz en obediencia. Jesús no iba solamente a sufrir físicamente como se pintó en la película de la Pasión, que el enfoque era esa tortura y sufrimiento y todo el pueblo gritando crucifícale. Recordamos, y se ha dicho muchas veces, Jesús iba a ser apartado del Padre y esa separación era más doloroso. Para que un ser humano sangrara gotas de sangre, que yo hasta el momento no he oído que ha sucedido a otra persona, era porque iba a ser doloroso. Pero ¿qué pasó? Él fue a la cruz, fue obediente, reconocía que había algo más. Dios, su Padre, le podía haber respondido, le podía haber dicho, pues, como que si vamos a ver si hacemos otra cosa. No, Dios ya tenía un propósito. Y ese es el siguiente punto. Lo que predominó fue que se cumplió la voluntad del Padre por una causa mayor. ¿Qué era la voluntad de Dios? Redimir el mundo. O como hemos escuchado, como el domingo anterior. Vino a lo suyo. Cumplió ese propósito. Se cumplió la voluntad de Dios. Y eso era una causa mayor. Cuanto más nosotros, como el cuerpo de Cristo, pasamos por pruebas y tribulación, pidiendo algún milagro, y si no lo recibimos, perdemos la esperanza, sin saber que recibiremos algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Si estamos en la voluntad de Dios, esas pruebas y tribulaciones de las cuales vamos a tener que pasar, es por algo mayor. No podemos limitarnos a que ahorita estamos padeciendo y ya queremos una respuesta. Sácanos de aquí. Pase esa copa. Es la voluntad de Dios, Él tiene un propósito mayor. Por lo tanto, la conclusión de esa enseñanza es esta. Nuestras creencias y posibilidades tienen que estar en línea con la voluntad de Dios. Así es como Jesús vivió su vida. Es la forma en que Él vivió. Enseñó a sus discípulos a vivir. En Juan 5:30 dice,
No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando nuestras vidas se viven en obediencia a la voluntad de Dios, nada es imposible. Así como la vida de Hudson Taylor, un hombre que Dios utilizó por una causa específica. Una tarea imposible, pero en su debido momento. Dios nos puede usar a nosotros también para cumplir esa tarea imposible, que sería a los ojos de hombre imposible, pero debemos estar dispuestos a ser usados para servir en su reino. Yo tengo que ser el primero en decir, me afecta, me molesta ver tanta corrupción que se está dando. Y en nuestro corazón queremos ver un cambio drástico. Ya queremos ver que se está cumpliendo una promesa del Señor, la cual es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Para Abraham era a los 100 años ver su hijo. ¿Y de ahí qué? Muchas generaciones después, la nación que Abraham no vio con sus propios ojos. Pero se cumplió la promesa de Dios. Para nosotros hoy en día es enfocarnos en que Dios nos está llamando para un propósito específico. Nosotros quizá con nuestros ojos físicos no vamos a ver naciones cambiar para el reino de Dios, pero Dios nos llama hoy en día cumplir con algo. Si nos pide algo es específico. Y nuestro enfoque ahorita, ¿qué es? Nuestro pueblo, nuestra nación, nuestro entorno. Podemos hasta decir Guatemala. Dios nos pide pasos para llevar la justicia de Dios y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El otro punto, debemos dejar de caminar según la carne, las obras de la carne, la forma de pensar de este mundo y circuncidar nuestros corazones. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra cerviz. La escritura que yo veo en contraposición o la que aclara lo que debemos hacer está en Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante Dios. Hacer justicia, esos actos justos que Dios nos pide hacer, que seamos esa luz a las naciones que pueden ver en nosotros algo diferente que va a afectar la nación. Amar misericordia porque a veces estamos demandando justicia ante tanta corrupción y tantas cosas malas que nos hacen y Dios pide misericordia. Humillarnos ante Dios. En contraposición, no endurezcáis vuestra cerviz. Humíllense delante del Señor. Por último, tu turno puse yo aquí. ¿Qué es imposible en tu vida en ese momento? ¿Qué estás pidiendo que se revierta? ¿Estás viendo algo que te está afectando? ¿Estás viendo algo que crees que es algo que no deberías pasar? ¿Estás pasando por alguna tribulación? Primero es de ver si está en línea con la voluntad de Dios. Por último, puede ser que te está llamando para algo y lo estás viendo como Abraham en ese momento como algo imposible. Dios te pide que des pasos. Él abrirá caminos, sendas Dios hará. Pero, ¿quién es el que tiene que dar los pasos? Si hemos entregado nuestra vida a un Salvador y a un Señor, y somos súbditos del reino de Dios, Él va a pedir de nosotros, nos va a requerir, y tenemos que dar pasos. Pero Él dice, soy el Dios de lo imposible, yo soy el que voy a abrir caminos. Dios es el Dios de lo imposible, y si nos encontramos en la voluntad de Dios, en su voluntad, debemos creer que todo obrará para bien. Eso es el mensaje que quería dar. Yo sé que abarqué varios puntos, pero quería que el enfoque fueran 3 puntos específicos. Circuncidar nuestro corazón, creer en un Dios que hace lo imposible, pero reconocer como súbditos de su reino
Él nos va a llamar. Voy a pedir que me acompañen en oración. Padre, te damos gracias por este día, por esta congregación, por los hermanos que nos encontramos aquí en este momento. Señor, tú nos hablas a través de tu palabra y nos sigues hablando y nos sigues diciendo, yo hago los caminos, yo doy el requisito, yo doy la promesa, pero hay una condición que se debe cumplir. Padre, ayúdanos a entender que a través de nuestros propios ojos no vamos a lograr mucho, pero no se trata de ver lo que podamos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Se trata de creer y tener fe en ti y saber que si estamos en tu voluntad, todo es para una causa mayor y es para establecer tu reino aquí en la tierra. Señor, que eso sea nuestro sentir, nuestro llamado de cumplir con ese requisito, de ser súbditos de tu reino y así poder ver el reino de Dios, el reino del Padre establecido aquí en la tierra. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas y tú nos guías. Todo en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.